En nombre de Dios y de nuestra querida patria, damos por iniciada la sesión de transporte y adulto mayor. Doy saludo a todos los senadores e invitados presentes. Quisiera primero dar las gracias a los miembros de las comisiones por la acogida de poder realizar esta sesión unida para tratar este tema de gran importancia y que impacta todos los días la calidad de vida de miles de chilenos por su condición o enfermedad, se enfrentan con distintas barreras en el transporte, en donde tenemos muchos desafíos y desde nuestro rol en el Senado tenemos que seguir avanzando y apoyar los cambios que sean necesarios para hacer cumplir la ley. Antes de abocarnos a la citación, quisiera ofrecer la palabra a la presidenta de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, la señora Fabiola Campillay. Adelante. Sí, tiene la palabra. Bueno, al igual que el senador, yo doy las gracias por la asistencia. Empezamos un poquito más tarde, pero aquí estamos. Es necesaria esta comisión. El senador Gusanovich mucho insistió en que pudiéramos realizarla, así que aquí estamos. Ojalá podamos tener una muy buena comisión para poder solucionar estos problemas que se han... se me olvidó la palabra. Se han presentado. Muchas gracias. Gracias, senadora. Pasamos a la tabla. En primer término, ¿tenemos cuenta? Sí. Adelante. Presidente, tenemos señora tres secretaria. documentos en la cuenta. El primero del Coordinador Legislativo del Ministerio de Obras Públicas, señor Tomás Mendoza, mediante la cual excusa la participación a esta sesión de la ministra señora Jessica López y del director de concesiones, señor Claudio Soto, por compromisos adquiridos con anterioridad. En segundo lugar, del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Claudia Cuevas, por la cual adjunta informe titulado Servicios de asistencia a personas con discapacidad y movilidad reducida en aeropuertos internacionales, casos de Canadá, Chile, Colombia, Japón y normativa de la Unión Europea. Y en tercer lugar, una excusa del presidente del directorio de EFE Trenes de Chile, señor Eric Martin, por el cual se excusa de no poder participar y solicita ser invitado en una próxima ocasión. En la tabla, para el día de hoy, tenemos 2 puntos. El primero, abordar los problemas de accesibilidad y asistencia a personas con discapacidad en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago y revisar las medidas que se están adoptando o que se puedan adoptar para su corrección y mejorar el servicio de asistencia o traslado de pasajeros con discapacidad. Para el punto 1, confirmaron su asistencia del Servicio Nacional de la Discapacidad la directora nacional subrogante, señora Karen Astorga, quien se encuentra presente, el abogado del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo, señor Mario González, y el jefe de gabinete, señor Carlos Escobar. Del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, el gerente de operaciones, señor Antonio Méndez, y el subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, señor Manuel Valencia. De la Fundación Teletón, el director, señor Benjamín Díaz, que se encuentra presente por Zoom, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, la investigadora del área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, señora Claudia Cuevas. Perfecto. Entonces, partimos con nuestro primer invitado, que sería... Acá. Ya, perfecto. Punto 1, del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, la directora nacional subrogante, señora Karen Astorga, el abogado del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento, señor Mario González, y el jefe de gabinete, señor Carlos Escobar. ¿Están presentes? Adelante, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. Y entiendo que habíamos enviado la presentación, no sé si la vamos a exponer o la tienen ahí física. Bueno, primero agradecer la voluntad de poder tener esta sesión conjunta. Para nosotros es muy importante el poder abordar estas medidas, presentarle el trabajo que hemos estado realizando durante los últimos años, en donde la verdad es que a través del SIAC, del Sistema de Información de Acceso a la Ciudadanía, hemos recibido varias denuncias
y a través de esto, la mayor parte de estas denuncias han estado focalizadas en temas de accesibilidad en aeropuertos y aerolíneas, en algunas falencias respecto al servicio de asistencia a personas con discapacidad, a personas con movilidad reducida, y algunos obstáculos que se presentan en la utilización de ayudas técnicas de las personas con discapacidad y el resguardo de las mismas ayudas técnicas. Algo estaban mencionando y comentando antes de iniciar la sesión. En cuanto a dónde se guarda y dónde se resguarda la ayuda técnica, el cómo se resguarda. En algunos casos la ayuda técnica tiene que ir en la bodega, entonces al bajar la persona o al suspenderse el vuelo, ¿cuánto tienen que esperar para poder contar con su ayuda técnica? O en algunos casos simplemente no les permiten volar con su ayuda técnica. Esto significa tener que suspender su vuelo, porque dependen de su ayuda técnica. Entonces, dado estos hechos y estas denuncias de los últimos años, como Senadis no hemos visto en la necesidad de tener que adoptar ciertas medidas y tener que ir trabajando en una colaboración público-privado. Esto ha radicado en tener que hacer acciones como, por ejemplo, una propuesta de mejora en la accesibilidad del recinto, tanto física como en materia de accesibilidad en la información, en uso del lenguaje, que es tan importante, en asesorías técnicas también hacia el aeropuerto, pero también hacia el personal de las aerolíneas, en una propuesta de mejora y también en recomendaciones en el estado de ayudas técnicas que tiene disponible el aeropuerto, que aquellos que han utilizado las instalaciones del aeropuerto y quienes han tenido la necesidad de utilizar las ayudas técnicas se podrán percatar que estas son de un estado bien antiguo, que tiene que ver con la licitación y la empresa que presta esta asesoría al aeropuerto. También asesoría y apoyo para el desarrollo de los documentos técnicos del aeropuerto y en las bases de licitación para el nuevo servicio. En la asesoría y el apoyo de los documentos técnicos que hemos estado prestando al aeropuerto, en cuanto a, por ejemplo, el poder asesorar al aeropuerto con nuestros equipos técnicos y con nuestras áreas técnicas en poder revisar estas bases técnicas, estas bases de licitación. De hecho, en un principio las bases de licitación se iban a realizar en el mes de abril de este año, que era la fecha, ahí podrán dar más detalle los representantes que vienen del aeropuerto, pero en principio se iba a licitar en abril. Dado las últimas denuncias que se han ido y que ha sido mediático, hemos estado trabajando en mesas de colaboración y apoyo técnico al aeropuerto para poder ir incorporando medidas de accesibilidad a estas bases de licitación, ir incorporando apoyo y asistencia para que puedan ser perfeccionadas. También es importante destacar que el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa, en su segunda versión, dado todos estos acontecimientos y denuncias, pudimos incorporar una medida y un plan de y una acción respecto a estos puntos que tiene que ver con el protocolo de atención a personas con discapacidad y tratamiento de sus ayudas técnicas en aeropuertos y aerolíneas, porque aquí es importante el separar el aeropuerto de las aerolíneas. El aeropuerto es una cosa que es toda la infraestructura y que administra todo el espacio y todos los recursos que están al interior del aeropuerto. Pero las aerolíneas son empresas distintas, que tienen sus propios protocolos, sus propias asistencias y su propio personal también. Por tanto, estamos preparando este protocolo y vamos a hacer partícipes tanto al aeropuerto, a las aerolíneas y a los distintos actores que funcionan dentro del aeropuerto. Y también hemos participado en asistencia y asesorar técnicamente en el Manual de Desarrollo Aeroportuario de la Dirección de Aeropuertos del MOP. Aquí es importante, y me detengo un poquito, cuando hablamos de accesibilidad siempre nos imaginamos la infraestructura, la rampa, pero aquí no es tan solo la infraestructura. Cuando hablamos de accesibilidad universal se refiere a la creación de entornos, de espacios, a productos, a servicios que pueden ser utilizados por todas las personas, no tan solo por personas con discapacidad. Siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de accesibilidad universal tenemos que pensar que en algún minuto cualquier persona pudiese utilizar un espacio o una información accesible, ya sea una mujer o un hombre que ande con un coche o que necesitemos en algún minuto utilizar un espacio accesible.
de manera autónoma, de manera segura. Este concepto lo que busca es eliminar barreras y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas. Ese es el concepto de accesibilidad universal. Cuando hablamos de accesibilidad universal siempre nos imaginamos una persona con discapacidad, pero en definitiva la accesibilidad universal tenemos que pensar en entornos seguros, en eliminar barreras para todas las personas, en tener una página web accesible, en tener un lenguaje accesible, un lenguaje inclusivo, en tener una página web que sea con contrastes de colores que me permita, si tengo una visión reducida, no necesariamente una persona ciega, sino que si tengo una visión reducida, que los contrastes me permitan leer bien, que sea una letra clara y accesible. O sea, pensemos en accesibilidad para todos. En tanto, este concepto hemos podido capacitar al personal, tanto del aeropuerto como de las distintas aerolíneas al interior del aeropuerto. Esto a través de capacitaciones presenciales, pero también de capacitaciones asincrónicas a través de nuestra plataforma de capacitaciones, academia.cenadis.cl, en donde tenemos casi 20 cursos disponibles, 3 de ellos focalizados en atención de usuarios con discapacidad, con un lenguaje claro y accesible, el uso correcto del lenguaje. También en el marco de los Juegos Panamericanos en el año 2023 hicimos un sinfín de capacitaciones en este contexto y en el año 2023 Cenadis participó en el lanzamiento del plan de acción que optimizó servicios para personas con movilidad reducida. Bueno, aquí reiterar, tenemos una campaña que es focalizada para profesionales del aeropuerto en torno a capacitación a través de la Academia de Cenadis. Aquí importante reiterar, esta academia.cenadis.cl, que tiene casi los 20 cursos en esta materia, es abierta a todo público. Cualquier persona puede ingresar, es gratuita, son cursos asincrónicos y estos 3 cursos que hemos fortalecido para el aeropuerto y para las aerolíneas están en base a atención de público, accesibilidad a la información y a las comunicaciones y accesibilidad en espacios laborales. Cenadis tiene además una función de velar por los derechos de las personas con discapacidad, cualquiera sea el contexto en que éstas se encuentren. Es por esto que constantemente recibimos algunos reclamos, algunas denuncias que nosotros hacemos llegar tanto a nuestros programas internamente para que sean abordadas y en otros casos oficiamos directamente al aeropuerto. Esto no significa que nos quedemos solo en la denuncia, sino que estamos trabajando constantemente en mesas de trabajo con el aeropuerto. Recién las últimas reuniones que hemos tenido son recién en julio de este año, entonces no es un trabajo que hacemos en tanto la denuncia, sino que son trabajos colaborativos que hemos ido realizando. Realizamos informes de accesibilidad al aeropuerto y en base a esto se ha ido realizando un trabajo constante con ellos. Y ahora lo que tenemos que fortalecer es el trabajo de capacitación constante al personal. La inclusión y la accesibilidad son palabras que uno constantemente se llena la boca de ellas, pero si las dejamos de fortalecer en la sensibilización, en el diálogo, en la capacitación y en la formación, a las personas se nos olvida. Entonces, no podemos dejar de formar y de capacitar al personal, tanto del aeropuerto como de las aerolíneas, y en eso es lo que hemos estado últimamente. Y trabajando en nuestros protocolos participativos, tanto con el aeropuerto como con las aerolíneas. Eso, presidente, dejo la palabra si es que hay alguna consulta. Sí, ¿alguna palabra, los senadores? Adelante. Lo mío no es una consulta, sino la propuesta de que este trabajo también se realice tanto en el aeropuerto de Santiago como también en los demás aeropuertos de todo Chile, en donde exista un aeropuerto. Es importante porque no tan solo se cometen errores acá en el Arturo Merino Benítez, sino que en otros aeropuertos también. Segundo, ojalá esto sea no tan solo para los aeropuertos, sino como también para el acceso universal hacia la locomoción, por ejemplo, micros o buses y el tren, porque también hay accesibilidad, falta accesibilidad universal.
Y que lo que me quedaba... ¿Cómo? Sí, y lo más importante es poder concientizar a las personas que prestan servicios, porque aquí no tan solo son personas discapacitadas, las personas que tienen una silla de ruedas, sino que también las personas que, como yo, somos ciegas y muchas veces se nos invisibiliza. A mí me ha ocurrido, lo comentaba con el senador Keitel, en febrero cuando fui a Festival de Viña, se me negó el acceso por un lugar en donde era para personas con discapacidad para poder tener accesibilidad más rápida. No llevaba mi carnet de discapacidad, por lo tanto no me dejaron ingresar por allí. Yo le dije a la niña, yo soy ciega, mira, ando con mi bastón, con mis lentes, no, tiene que tener carnet de discapacidad, tiene que... Entonces yo creo que eso es como, las discapacidades están a la vista. Al final no me dejó, yo traté de decirle, yo le dije, yo me llamo Fabiola Campilla y no me reconoce, yo soy ciega. Y se tomó como que si yo estuviese poniendo mi cargo y no exigiendo igualdad ante esa accesibilidad para toda la gente. Lo mismo me ocurre cuando uno hace alguna fila para poder, no sé, ya sea en el banco o en algún lugar. Por mi discapacidad, siempre tratan de ponerme adelante, pero la gente reclama. Al final termino diciendo, no, déjenme acá atrás nomás, porque no quiero tener problemas, porque se dice, claro, porque senadora hay que ponerla adelante. Entonces, para que eso no ocurra, yo me quedo en donde estaba nomás. Y yo creo que a muchas personas les pasa lo mismo. No hay conciencia sobre las personas con discapacidad y no se nos trata bien. Y hay accesos que no podemos ingresar porque no hay accesibilidad universal. Eso. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Matías Walker. Presidente, yo solamente quería felicitarlo a usted y a la senadora Campillay por la iniciativa de esta sesión. Yo creo que es una oportunidad muy importante para este Senado de la República tener dos senadores con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad que estén a cargo de estas comisiones de transporte y de discapacidad. Yo valoro y agradezco el testimonio de la senadora Campillay porque lo que ella señala y su testimonio es lo que le pasa a miles de personas con discapacidad probablemente en distintos eventos toda la vida. Con el diputado Francisco Undurraga tuvimos la posibilidad de visitar las obras del nuevo estadio Claro Arena de la Universidad Católica y él destacaba como un nuevo recinto deportivo, para poner ejemplos positivos también, tenía las mejores condiciones para personas con discapacidad como él, ¿no? Y se estaba además cumpliendo la ley, porque lo que usted está pidiendo, presidente, en esta comisión y lo que establece la senadora Campillay es ni más ni menos que las condiciones de accesibilidad universal que establece la ley y que no siempre se cumple. Entonces, bueno, más que hablar, nosotros, yo creo que lo más importante es escuchar a nuestros colegas senadores sobre las propias dificultades que han tenido como personas, como ciudadanos en el aeropuerto. Coincido con la senadora Campillay que este desafío también está presente para todos los aeropuertos del país. En La Serena, por ejemplo, se está construyendo el nuevo aeropuerto, el nuevo terminal, que solamente va a tener 2 mangas. Hemos dicho que es absolutamente insuficiente, entre otras cosas pensando en las personas con discapacidad. Así que
Yo sé que este tema lo planteó don Francisco también, Mario Kreuzberg, entiendo que vamos a escuchar al representante de Teletón, pero yo quería simplemente valorar esta instancia y que tengamos dos senadores que hayan puesto sus propias dificultades, ¿no es cierto?, a disposición y representando a miles de ciudadanos en nuestro país que estoy seguro están siguiendo esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senador Sebastián Keitel. Gracias, Perdón, damos la bienvenida al senador Juan Castro, que se incorporó a la comisión. Juan Luis Castro. Castro el bueno. ¿Ah? Gracias, presidente. Yo tengo en un ratito más, escuchando quizá a quienes vienen hoy día a exponer, voy a poner un punto un poquito más largo de lo que quiero decir, pero por ahora me quiero quedar con algo que dijo la Fabiola y Matías recién, en tema a todos los aeropuertos a lo largo de Chile. Yo ahí me detendría un poquito y ojalá alguien nos pueda aclarar en que una cosa es aeropuerto y otra cosa es aeródromo. Y según lo que entiendo, solamente el aeropuerto de Santiago es aeropuerto. El resto no. Entonces no sé si hay un tema reglamentario que puede ser diferente, un tema de ley que pueda ser diferente, y yo creo que sería bueno también salir de esa duda, porque según yo tienen que cumplir condiciones diferentes para ser uno u otro. Y ahí puede haber también una problemática adicional justamente para disponer de accesos universales o disponer de cosas que sí se le exigen a un aeropuerto, como el Arturo Menino Benítez, o a algún aeródromo que justamente Matías lo está diciendo recién, que por tamaño, quizás por capacidad de personal, por infraestructura, podría ser o llegar a ser diferente lo que se exige a un aeropuerto. Eso, presidente. Gracias, senador. La verdad que quizás nos demoramos un poco en lograr formar la comisión esta conjunta desde que apareció este problema del aeropuerto, porque básicamente eso fue lo que detonó. Yo creo que hay muchos otros problemas en nuestro país, no solo el tema del aeropuerto, pero yo creo que este tema que se puso de manifiesto, sobre todo con lo que lo planteó don Francisco, y se hizo público grande. Yo he reclamado muchas veces porque me toca a mí casi toda la semana tener, de hecho llegué ayer y ayer ya tuve problemas, y uno se empieza a dar cuenta, digamos, de lo complejo que es este tema cuando uno lo utiliza. Uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, la asistencia que existe. Ahora las sillas son relativamente nuevas y no hay problema, pero hace como 2 o 3 años me tocó estar con sillas realmente malas que se desarmaban en el camino. Después tú te das cuenta que la gente que opera la silla no está preparada. A mí me tocó viajar con el senador Sebastián Keitel al extranjero y nos prestaban una silla y él tenía amplio dominio de cómo se usa una silla y todas las técnicas que se necesitan para usar la silla. Entonces uno se da cuenta que esto no es llegar y pescar una silla y manejarla, tiene que haber un entrenamiento de las técnicas, cómo se sube una escalera, cómo se baja una escalera, cómo se enfrentan distintas situaciones. Entonces ese tema no está hoy en día en el personal del aeropuerto, que utiliza mucha gente en práctica a veces, pero yo creo que no costaría nada dar un entrenamiento. Lo otro que tú te das cuenta cuando circulas por el aeropuerto, que no están definidas las líneas de circulación. La gente choca uno con otro cuando las pistas de circulación deberían estar demarcadas, yo creo, que es sumamente importante, y no se demarcan las pistas de circulación. Entonces, yo creo que hay muchos temas que hay que mejorar y que uno se da cuenta cuando lo vive. Ahí tú te empiezas a dar cuenta la importancia de este tema, y yo creo que hay mucho que hacer, mucho que corregir. De repente yo creo que los recursos incluso están, yo creo que falta de entrenamiento, falta incluso de elegir la silla adecuada. De repente para un aeropuerto hay que comprar sillas de trabajo pesado, de heavy duty, no pueden ser las sillas normales porque se empiezan a destruir muy rápidamente. Entonces hay que tener, yo creo, detalles importantes que hay que corregir y para dar un buen servicio. No sé si hay alguna consulta a nuestra invitada. Sí, también complementando lo que usted dice, senador, las huellas podotáctiles no son bien hechas. ¿En qué nos damos cuenta? Las huellas podotáctiles tienen surcos en donde uno puede ir con el bastón
hacia adelante y siguiendo el surco. Lamentablemente una baldosa de la otra o queda más levantada y uno al final termina golpeándose con el bastón porque no sigue, no corre. Entonces al final queda como trancado y uno así como que... Entonces al final si no fuese por una persona que te acompaña, no sé si podría ser posible que uno todo el momento vaya por eso de surco, por las huellas podotáctiles, que no están bien hechas tampoco. Me ha pasado en la estación de trenes, en la cual hay baldosas que están más levantadas que otras, y por lo tanto no puedo seguir con el bastón así, sino que tengo que ir con el sistema de rastreo para poder caminar. Muchas gracias. Gracias, senadora. Pasamos ahora al invitado que tenemos del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, el gerente de operaciones, señor Antonio Méndez, y el subgerente de comunicaciones y asuntos corporativos, señor Manuel Valencia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, senador. Agradecemos la invitación. Para nosotros es una buena oportunidad de explicar y también de responder varias consultas que se hacen y dar cuenta de los cambios que estamos haciendo también como Aeropuerto de Santiago. Para nosotros este tema es fundamental, es central, porque no solamente estamos respondiendo a la normativa que nos rige, sino que al estándar de nuestros accionistas. Tenemos 2 accionistas que tienen el manejo de más de 100 aeropuertos en el mundo. Y este tema, me ha tocado lo personal estar en varios encuentros con estos otros 100 aeropuertos, es un tema central en todo el mundo. No solamente es un tema de discusión y de debate en Chile, sino que ha sido el tema central de conversación en el último Passenger Terminal Forum, que es el gran encuentro de aeropuertos del mundo. Todos los aeropuertos estábamos abordando cómo enfrentar esta situación de personas que cada vez más utilizan los aeropuertos, que es un efecto deseado de la política pública, que haya más integración, pero muchas veces los aeropuertos no fueron diseñados originalmente para atender estos requerimientos y tienen que adaptarse y tienen que cambiar y proponer nuevos servicios. Nuestro aeropuerto, nosotros respondemos a unas bases de licitación del Ministerio de Obras Públicas que fueron pensadas quizá en mente del antiguo terminal, que era mucho más pequeño que el actual, un terminal que queda todo muy a la mano para un país que tenía mucho menos viajes, por supuesto, que el actual. Tenemos un aeropuerto muy grande, más de 38 millones de pasajeros en 2035, para un Chile que viaja mucho más, por supuesto, y eso trae consigo varias dificultades, sobre todo de movilidad dentro del terminal. Fue diseñado con 77 veredas rodantes, tiene un buen sistema de accesibilidad. Muchas veces se dice que no existen estas veredas, existen, no son continuas como en otros países porque tenemos algunos desafíos sísmicos, por supuesto, en Chile, pero son 3 kilómetros de vereda rodante que tenemos, con caminatas que no promedian más de 600 metros. Esto es más bajo que muchos otros aeropuertos, que Sao Paulo, que Barajas, que Buenos Aires incluso. Y también tenemos crecientes requerimientos de los servicios de asistencia a movilidad. Hay una presentación, no sé si se podrá poner, porque ahí tenemos algunos datos de cómo ha ido creciendo este servicio, que eran en la siguiente lámina. Teníamos 73.828 solicitudes el 2021 y el año pasado ya llegamos a 241.000 y este año vamos a superar los 250.000. El 70% de estas solicitudes son realizadas por personas que no tienen requerimientos de asistencia a movilidad, que pueden caminar y que muchas veces lo hacen por tener un servicio de fast track para pasar rápido los controles o porque les da más certeza de dónde ubicar su puerta de embarque, y eso también es un desafío para nosotros, no podemos negar ese servicio. Entonces estamos trabajando en la oportunidad de una nueva licitación que ocurre este año para dar cuenta de lo que nos pide nuestra normativa, que es la base de licitación del MOP y el decreto 369 del Ministerio de Defensa, que define nuestro servicio entre el acceso al aeropuerto y la puerta de embarque, pero también con una modalidad que va a explicar Antonio, que va a permitir también llegar hasta la puerta del avión, que ha sido todo un tema de debate. Nosotros somos bien conscientes de las deficiencias que se han expresado, por supuesto, acá, en las cartas de Mario Kreuzberger y en otras opiniones, muchas también, como recordaba el senador, y por supuesto que nos conmueve y nos genera un tema central de preocupación, porque comprendemos que hay rabia y frustración en esa queja. Nuestro gran objetivo es tener un aeropuerto que no distinga entre los pasajeros que lo ocupan, por supuesto. Estas acciones, tenemos acciones inmediatas, se han renovado 200 sillas, todas las sillas antiguas, viejas, que se habían
Se mencionó acá algo, eso ya fue reemplazado, tenemos sillas nuevas y diversidad de sillas, tenemos sillas bariátricas también para pasajeros distintos, diversidad de pasajeros, y eso acogió las recomendaciones y el aporte muy valioso que ha hecho Senama, que lo recordó acá la directora, y también Teletón y Senadis. Las tres instituciones nos han ayudado muchísimo y tenemos un acuerdo con Senadis, como recordaba la directora, que nos ha permitido varias reuniones en que se nos ha aportado mucha información. Vamos a formar parte también de Academia Senadis con nuestros funcionarios, y el requerimiento que estamos haciendo al nuevo operador, y lo va a explicar Antonio, estamos pidiendo capacitaciones constantes, conocimiento técnico de cómo manejar las sillas de ruedas para que los pasajeros cuenten con esa prestación. También vamos a tener una aplicación que va a permitir que los pasajeros hagan seguimiento de los requerimientos de sillas de ruedas. Hoy día se produce mucha falta de información, hay un quiebre en la información entre la silla y el pasajero. El pasajero, al igual como si fuese una aplicación, un Uber, los pasajeros van a poder hacer seguimiento de su silla, y eso es muy importante también, como va a ocurrir en el nuevo sistema. A ver, la siguiente lámina, aquí un poco les explicaba lo que dice el contrato, que establece el marco de acción que tenemos nosotros. Con el sistema actual incluso cumplimos mucho más de lo que nos pide el MOP, y con el nuevo sistema, que es por supuesto mucho más caro de lo que hoy día estamos pagando, que es muchísimo, vamos a cubrir mucho más todavía. Pero hay un tema de base de cómo han sido diseñadas las bases de licitación, que es un aspecto de política pública que yo recomiendo revisar, de cómo se están requiriendo estos sistemas. En la siguiente lámina está el Decreto Supremo 369, que establece que la responsabilidad de la aerolínea, desde la puerta de embarque al avión, nuestra responsabilidad está en la puerta de embarque, pero por supuesto no queremos hacer un quiebre de ese sistema, queremos que sea un servicio constante y que el pasajero no resienta ese cambio de silla. Siguiente lámina, por favor. Y ahí están los focos del nuevo sistema que queremos hacer funcionar en noviembre. Lo hemos postergado, no por un tema nuestro, sino porque las aerolíneas nos han pedido más tiempo para poder conocerlo mejor. Hemos hecho pilotos también con ellos y hemos integrado varias de las recomendaciones técnicas para dar suficiente tiempo también a que todos los actores del sector lo puedan asumir. En la siguiente lámina está acá un poco la línea de tiempo que hemos trabajado, que lo empezamos a hacer el año pasado, cerca de mayo. Empezamos con el cambio y hemos trabajado desde pilotos, distintas adaptaciones, por supuesto, recogiendo todos los aportes técnicos de Senadi, Senama y Teletón. Y ahora estamos en pleno proceso de licitación. La siguiente lámina, por favor. Y acá Antonio les va a explicar en qué consiste este nuevo sistema. Buenas tardes, señor presidente. Complementando lo que Manuel mencionó, decirles que nosotros tenemos plena conciencia que el servicio que estábamos rendiendo y continuamos en este momento tiene problemas bastante grandes, y entonces tomamos la decisión que deberíamos hacer un cambio muy significativo en el servicio que estamos prestando en Santiago. Fuimos a revisar todo lo que estaba pasando, desde la calidad del personal, fue hablado, que está prestando el servicio. Consideramos que no estaba acorde a lo patrón que queremos que sea seguido. Hemos establecido contactos con las entidades que están muy directamente involucradas en la temática, como Senadis, Senama, la Teletón, para crear programas de capacitación. Es obligatorio en la licitación que estamos haciendo que cualquier persona que tenga contacto con alguien que tenga un problema de movilidad reducida, y hay que aclarar que movilidad reducida no son solamente la persona de silla de ruedas, hay un universo bastante más largo. Quizá el más grande de todos son adultos mayores que no pueden caminar los recorridos grandes que tenemos en el aeropuerto. Entonces, para nosotros es fundamental que las personas que se van a estar prestando el servicio estén capacitadas para poder trabajar con cada una de las discapacidades que existen o con las dificultades que existen. Por ejemplo, un adulto mayor normalmente no le gusta ir en una silla de ruedas, quiere otro tipo de acompañamiento. Es solamente el recorrido largo que no le gusta. Hay otras situaciones, la persona con discapacidades visuales tienen otro tipo de tratamiento, y hay una cantidad muy grande de pequeños detalles que acaban por permitir esa definición. Entonces,
en este programa o en esta licitación fue uno de los puntos esenciales que nosotros determinamos que sí o sí las personas que van a estar tienen que estar capacitadas y tienen que demostrar que están capacitadas. No es solamente algo que se pide, no, estamos exigiendo que nos demuestren que fueran capacitadas para poder hacer el servicio. El segundo punto fue verificar que el servicio se tenía que adecuar a lo que está pedido contractualmente. Lo miramos y lo verificamos dónde estaba el alcance de lo que teníamos que hacer y eso motivó todo este retraso que estamos sufriendo, porque nosotros tomamos la decisión de hacer el cambio al servicio en mayo del año pasado y recién estamos con la licitación y con la expectativa de que el 1 de noviembre vamos a tener este servicio. El por qué es porque hay una dificultad que nos resulta mínimamente de este sector, pero resulta de una cosa que es intrínseca al transporte aéreo, que nos hace muy difícil planificar el servicio. Y entonces, de nuestro punto de vista y dentro de lo que fueran nuestras obligaciones, nosotros avanzamos para un diseño que lo hace posible tener un servicio que está un poco maximizado en el sentido que no es tan sensible al tráfico. El servicio se va a rendir con la misma calidad, independiente que tengamos un vuelo o 20 vuelos, el servicio va a estar. Después hay una parte, Manuel lo mencionó, que es el servicio que ocurre desde la puerta de embarque hasta el avión y desde el avión hasta algo que se llama punto de encuentro, que por bases de licitación no nos corresponde, deberían ser la aerolínea que lo aseguran, pero que de nuestro punto de vista nos parece que es algo que no se coaduna con la expectativa de que el servicio sea uno, y por lo tanto nosotros hemos presentado la posibilidad que el Estado, en querendo, a través del MOB, pueda movilizar esa opción y que se avance para una solución única. Esto está un poco más allá de lo que el contrato de concesión nos exige y entonces hay también una componente financiera que no es despreciable. Esta parte del servicio, para que se tenga la noción, corresponde más o menos a un 30% de todo el servicio de PMR, lo que está de la puerta de embarque hasta el avión y desde el avión hasta este punto del servicio. ¿Cómo diseñamos el servicio? Que al final es lo principal. Bueno, tenemos la posibilidad de iniciar el servicio en los terminales, pero también tenemos previsto que nos vamos a desplazar a cualquier punto afuera de las terminales, sean los centros de transporte, la parada de buses de Transantiago o los estacionamientos para que se pueda empezar el servicio. En todos los casos vamos a dar soporte no solamente al pasajero, para también al equipaje que él transporta consigo, que es otro problema que se pone y que es necesario tener en consideración. Vamos a prestar servicio o auxiliar en todo lo que son los trámites que se hacen en el aeropuerto, sea la facturación, sea la migración, sea la seguridad. Todo eso va a ser acompañado por nosotros y en el proceso inverso también la migración, todo lo que son las revisiones de SAG aduana y finalmente el retiro de equipaje y llevar al pasajero al destino que él elija como su destino final dentro del aeropuerto, sea estacionamiento, centro de transporte, Transantiago o junto a sus familiares que lo están esperando en las terminales. Dentro de este proceso nosotros abrimos puerta a que en los terminales, especialmente la Terminal 2, que es la terminal internacional, donde nosotros vamos a tener carritos de golf haciendo los tramos más largos, que sea posible, más allá de las personas que se declaran como PMR, o sea, pasajero de movilidad reducida, que otros pasajeros en querendo puedan pedir
ser transportados en estos vehículos. Eso va a dar respuesta a una cantidad muy grande de pasajeros que corresponden a los adultos mayores, que realmente su problema está en esos recorridos. Finalmente, mencionar algo que para nosotros es realmente importante y que amerita y que nos preocupa, porque es un punto que nos causa embarazos y problemas en solucionar, que tiene que ver con cómo hacer la solicitud. El término PMR dice todo, es pasajero de movilidad reducido. Pasajero es pasajero de la línea aérea. Entonces, empecemos por hablar en los que vienen de regiones o desde el extranjero hasta Santiago. Hay la posibilidad de que el pasajero nos pueda pedir directamente al aeropuerto su asistencia, pero en realidad, pensemos en un pasajero extranjero, no sabe lo que es Nuevo Pudahuel, no lo va a saber jamás. Entonces, para que pueda pedir la solicitud, lo que nosotros estamos apuntando es que la persona que necesita soporte lo va a hacer en su aeropuerto de origen. Y la línea aérea, al momento que el avión despega de su origen, nos va a avisar, estoy transportando una cantidad de personas que necesitan soporte y nosotros le vamos a rendir el servicio. Nos parece mucho más adecuado que dejar que la persona, hemos encontrado varias situaciones que la persona menciona que quieren soporte cuando llegan a Santiago en el aeropuerto de origen, pero a nosotros no nos llega el pedido y cuando llegan o se traspapeló o algo, no está nadie haciendo la respuesta, dando la respuesta. Igual en los casos de los adultos mayores que no piden, porque en regiones normalmente los recorridos son pequeños y la persona lo pueden hacer sin necesitar la solicitud del servicio en origen, tienen la posibilidad de, bajando del avión, poder sumarse a los transportes que están circulando para hacer el recorrido largo, que realmente es los que los penaliza. En Santiago vamos a seguir más o menos la misma solución. Los pasajeros van a poder solicitar la asistencia a través de la línea aérea, pero en los casos que no lo quieren hacer, o porque no lo saben, o porque se olvidó, o hasta porque tienen un accidente de última hora, lo van a poder hacer dentro del aeropuerto. Esto parece que es menor, pero se les digo que un 90% de los pasajeros que transitan por el aeropuerto de Santiago no hacen el pedido de asistencia y que por lo tanto es solamente cuando llegan al aeropuerto que señalan que van a necesitar soporte. Esto nos pone en un problema gigantesco de planificación, porque más allá de esto, no es que hay también una aleatoriedad muy grande en el número de pasajeros que necesitan soporte en cada uno de los vuelos, sumado que este pedido se hace encima de la ocasión, es bastante complejo. Manuel mencionó el entendimiento que algunos hacen de Fast Track. Eso es otro de los puntos que nosotros vamos a trabajar con la línea aérea para que se ponga un periodo en que las personas deben llegar al aeropuerto para permitir que se haga todo el proceso. No que lleguen como 40 minutos antes esperando que esto sea un fast track y que no tengan que estar en cola y que no tengan que que puedan beneficiar de procedimiento específico para subtraerse al proceso normal. Eso pasa más de lo que pensamos y es un problema que estamos viviendo. Pero en resumen, porque me tardé un poco, decirles que la licitación está en curso, tiene una respuesta a lo que son nuestras obligaciones, con una revisión completa del servicio, con mejoras muy significativas, especialmente en términos del personal que va a estar presente, que tiene que tener la capacitación necesaria, con una planificación que permite dar respuesta sin grandes problemas y finalmente
con la apertura para que el Estado o el MOP, en este caso, quisiera, pudiéramos asegurar todo el servicio dentro del aeropuerto. Entonces, sería esto el detalle que tenía sobre la situación en el aeropuerto de Santiago. Gracias, senadora Campillay. Sí. De acuerdo a las modificaciones, quiero hacerle una pregunta. De acuerdo a las modificaciones que ya han tenido en el aeropuerto, ¿han recibido en los últimos días, semanas, algún reclamo? ¿Y cuántos reclamos han recibido, si es que se puede contestar? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque de acuerdo a un medio de comunicación, el aeropuerto habría tenido una demanda hace muy poco y eso, y con respecto al tema de los reclamos, poder sugerirles o poder ponernos de acuerdo los senadores si es que podemos enviar un oficio al CERNAC para también pedirles que nos señalen si han recibido reclamos o denuncias de parte de la ciudadanía. Creo que no hay quórum para eso, lo veremos la próxima semana, pero eso con respecto al aeropuerto. Muchas gracias. Gracias. Dejamos la respuesta al final. Senador Keitel. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera leer rápidamente y contarles que hace un par de semanas atrás oficié al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Transporte, a la Dirección General de Aeronáutica, al MOP, al Ministerio de Salud y a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, pidiendo información por las condiciones de accesibilidad y dignidad para las personas con discapacidad y los adultos mayores que transitan en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Senama contestó e informó que su pertinencia se limita a la capacitación de personas de trato digno y buen trato hacia personas mayores. Ya se realizó un taller en mayo con 31 trabajadores del aeropuerto. Ojo, 31 trabajadores de cuántos cientos que deben trabajar. Y se acordó continuar con monitoreo y nuevas capacitaciones. Senadi respondió, reportó trabajo colaborativo con Pudahuel desde el 2023, que así nos contaban inicialmente. Diagnóstico de accesibilidad, capacitaciones, participación de rediseño de servicios de asistencia. Señalan que no tienen facultades fiscalizadoras, pero están elaborando un protocolo nacional para atención y manipulación de ayudas técnicas en aeropuertos. Del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones declara que no tiene competencias directas sobre la infraestructura ni servicios del aeropuerto. Indica que estas funciones corresponden al Ministerio de Obras Públicas. Como dije al principio, aún no responde después de varias semanas, a través de la inspección fiscal, que debe fiscalizar y exigir condiciones adecuadas a la sociedad concesionaria. De la Dirección de Aeronáutica Civil, indican que la fiscalización del cumplimiento de condiciones y accesibilidad corresponde al Ministerio de Obras Públicas, a través del inspector fiscal establecido por el contrato de concesión. Se detalla que las bases de licitación del aeropuerto se incluyen obligaciones para el concesionario respecto de accesibilidad universal, señalética inclusiva y asistencia continua a personas con movilidad reducida, dotación de sillas de rueda, carros eléctricos, puntos de encuentro y personal capacitado para acompañamiento completo desde ingreso hasta el embarque, estacionamientos preferenciales y teléfonos accesibles para personas con discapacidad. Queda un poco más, pero va por la misma línea y yo solamente me quiero quedar con la parte final de la presentación, en donde siento que a través de los mismos oficios, la respuesta a los oficios, siento también, y quizás una pregunta que le voy a hacer justamente a la concesionaria del aeropuerto, es que todos, uno a otro, se pasan la pelota de las diferentes responsabilidades, en que si la línea aérea hasta la puerta del avión le corresponde una cosa, si de la puerta del avión hacia adentro del aeropuerto le corresponde a otros. Siento que cuando se licita y cuando se entrega a la concesionaria la responsabilidad como tal, porque se ganaron esta licitación, siento que queden establecidas ciertas condiciones, pero no sé, y quizás me pueden contestar, en si esas condiciones tienen un plazo determinado para que se cumplan.
Porque yo escucho que van a venir los carritos de golf, escucho que van a haber sillas de ruedas, quizás mayor cantidad, van a existir mayor capacitación, pero no sé si quedó estructurado a que se tenga que cumplir en un plazo determinado una vez que adquirieron y se ganaron la licitación. Yo entiendo hasta cierto punto lo que dicen que el 90% de las personas que no pidió al subirse al avión una silla de ruedas una vez que se bajara, es imposible para esas personas llegando al aeropuerto de Santiago que sepan dónde el avión los va a dejar. Yo viajo todas las semanas dentro de Chile y me han dejado muchas veces en el aeropuerto internacional. Si soy adulto mayor o tengo discapacidad, es imposible que yo arriba del avión, sin saber dónde me van a dejar, en qué manga, pida una silla de ruedas. De que hay sillas de ruedas circulando, bajo mi punto de vista, no es verdad, tal cual lo dijo recién la persona que me antecedió. Si hubiese en cada llegada sillas disponibles, puedo entender y puedo creer, y especialmente cuando son vuelos que quedan en aeropuerto internacional, cuando son vuelos nacional. Entonces siento que hay un desorden muy grande, siento que no se están cumpliendo con las fiscalizaciones, que no sé ya a quién le corresponde, por lo que entendí, al Ministerio de Obras Públicas, pero ni CERNAC, ni CENAMA, ni CENADIS, etcétera, tienen roles fiscalizadores y siento que al final cada uno hace lo que quiere, no se cumplen con los plazos establecidos, hay una desinformación gigante para el usuario, entonces yo tampoco me compro el que tenga que ser para un turista internacional, el que no sepa quizás, los nacionales tampoco lo saben, si nadie les informa, nadie sabe los reglamentos, nadie sabe lo que es por ley o lo que es reglamento, entonces es muy difícil. Lo conversamos micrófono apagado previamente al comienzo de esta comisión, de una persona con discapacidad que tuvo un problema por un vuelo que fue suspendido a nivel climático, por temas climáticos, pero tampoco se sabe qué corresponde a la línea aérea, insisto, qué le corresponde, dice que estuvo más de 3 horas esperando, ni siquiera tenía una silla de ruedas disponible, que la trataron mal, línea aérea, por la silla de ruedas, por lo que entiendo, si ya estaba fuera del avión, le corresponde a quien tenga la concesionaria. Entonces, presidente, siento que hay una pasada de pelota entre todos, hay una escasez de información, de difusión de lo que exista. No se están cumpliendo los plazos que debieran estar establecidos en una licitación o en un reglamento que quede previamente acordado. Y eso, creo que finalmente una falta de respeto hacia todos los usuarios, seamos de una vez al año o seamos de toda la semana como nos toca a nosotros, a usted senador también, a usted presidente. Entonces, quiero quizá recibir una respuesta más allá de una explicación. Siento que acá necesitamos respuestas claras, concisas y que a la larga logremos avanzar en lo que estamos buscando y que ojalá esto no quede solamente en esta mesa hoy día y que podamos seguir avanzando porque acá hay un tema que finalmente no está funcionando, es súper claro al respecto y que si nos quedamos solamente en lo que vamos a escuchar hoy día en la mesa, vamos a hablar, creo que vamos a volver a seguir repitiendo este mismo tipo de malas prácticas en donde finalmente los más perjudicados son todos los chilenos y chilenas. Gracias, presidente. Gracias, senador Sebastián Keito. La verdad que yo no puedo negar que desde que cambiaron las sillas ha habido una mejora del servicio, etcétera, que me toca utilizarlo toda la semana o casi toda la semana. La verdad que he tenido un montón de vivencias. 2 veces me llevaron los capitanes de los pilotos del avión. El capitán del avión me llevó 2 veces, buscaron una silla porque no me fueron a buscar. La verdad que he tenido hartas vivencias de este tema y como ingeniero de repente observo y veo qué cosas se pueden mejorar, que no me lo puedo sacar de encima ese tema. Y una cosa que lo que planteé, que las sillas tienen que ser de trabajo pesado, me ha tocado en otro aeropuerto, en Williams me tocó un aeropuerto chiquitito, tenían una silla de trabajo pesado que no se desarman ni se comprimen, pero creo que les pueden durar mucho más que las sillas actuales que ya empezaron de las nuevas a fallar, porque el personal de repente tampoco las trata mucho cuidado cuando hay una unión de los pavimentos, golpean las ruedas chicas, se empiezan a desarmar y después las ruedas chicas se empiezan a trabar y empieza todo el problema y que ya empezó un poco ese tema. Pero hay una situación que yo presenté el año 2023 con otros senadores, un proyecto por el tema de circulación y de lugares de descanso en lugares públicos.
Porque otro tema que me pasaba es que las distancias son tan grandes que yo caminaba un poco, me cansaba y no tenía dónde descansar. Entonces ese proyecto quedó acá en la Comisión de Adulto Mayor y no ha seguido su proceso, pero es fundamental tener áreas de descanso cada ciertos tramos y tener circulaciones diseñadas para adulto mayor y gente con discapacidad. Porque tú cada cierto tramo tienes... Yo voy al supermercado, me canso y no tengo dónde sentarme, me tengo que sentar arriba de unas cajas, arriba de un mueble, en cualquier tema. Lo mismo en el aeropuerto, en los malls, sacaron todos los asientos. Y los asientos no necesariamente tienen que ser asientos bajos porque te cuesta pararte. Pues. Tienen que ser asientos a veces altos de 60 centímetros o 50 centímetros, cosa que sea fácil pararte cuando tú descansaste. Entonces, hay una serie de cosas que hay que mejorar. Ese proyecto lamentablemente no ha seguido su curso, pero tenemos un problema de circulación, de descanso para adultos mayores en todos los lugares públicos. Y no estamos hablando de que hay que tener sillones, si es un lugar que tú necesitas descansar un rato para seguir. La otra vez en el aeropuerto yo reclamé, que salió por los diarios, estaban sacando los asientos que están afuera en el tercer nivel, y por suerte los volvieron a poner, pero esos son los únicos asientos que hay, porque empiezan a sacar todos los asientos de los lugares públicos, que tampoco no sé si son los asientos adecuados para gente de la tercera edad, porque tú necesitas, después te cuesta mucho pararte, entonces hay que tener todo un análisis correcto de la circulación, de cómo te vas a mover, porque eso también hace que la gente requiera más servicio cuando no está diseñado el sistema para circular para la tercera edad, etcétera. Entonces hay muchas cosas que hay que mejorar. Adelante. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Yo entiendo completamente la molestia del senador Keitel. Pero a partir agradeciendo en esta comisión conjunta, porque me parece que son buenas instancias para poder construir, porque son pocas las posibilidades que tenemos de poder estar en instancias colaborativas, el poder presentar los avances que estamos realizando, que partí señalando que en los últimos años, de varias denuncias, de varios reclamos que hemos tenido de usuarias y usuarios, hemos podido ir haciendo un trabajo colaborativo con el aeropuerto, con las aerolíneas y con distintos actores en la materia. Hemos estado trabajando, de hecho, con municipios, levantando diagnósticos en materia de accesibilidad universal, lo que nos ha permitido hoy día tener, yo sé que son muchos municipios, pero al menos tenemos avances en pilotos con algunos municipios en materia de planes universales de accesibilidad universal. Lo que pretendemos en algún minuto es tener comunas accesibles para poder tener efectivamente ser un país accesible. Estamos a años luz de poder ser un país accesible al nivel de países europeos. Claramente tenemos mucho por hacer, pero, senador, yo le invito a que podamos construir políticas públicas que nos permitan efectivamente ir mucho más allá. Entiendo la molestia porque es la misma molestia que sentimos nosotros como funcionarios y funcionarias públicas cuando vamos a una fundación, a una agrupación y recibimos, no tan solo en materia de accesibilidad universal, sino que en muchos otros ámbitos, el malestar de usuarias y usuarios. Hoy día en Senadis tenemos una arquitecta especialista en materia de accesibilidad universal que está dedicada no tan solo en materia de aeropuertos y aerolíneas, sino que en planes municipales, en planes nacionales, ve todo el ámbito de accesibilidad universal. Lo he repetido en varias ocasiones, somos 191 funcionarios y funcionarias para ver todo Senadis a nivel nacional, con funcionarios por equipos regionales entre 4 y 5 personas por dirección regional. Efectivamente no tenemos las competencias fiscalizadoras y puede ser una falencia o puede ser en algún minuto era lo que necesitábamos como país. Hoy día a lo mejor necesitamos tener alguna función fiscalizadora y fortalecer el rol de Senadis, pero no vamos a mejorar ni avanzar si nos quedamos en la crítica y en el cuestionamiento. Creo que necesitamos ir construyendo. Entonces, si a usted le parece que podemos ir avanzando de otras maneras y construyendo una institucionalidad con funciones distintas a promover y velar por las personas con discapacidad y por los derechos de las personas con discapacidad, me parece que es una buena instancia de ir avanzando hacia eso. Eso, presidente, quería Gracias, aportar. Sebastián Keitel. Gracias, presidente. Yo creo que la palabra muchas veces crítica puede sonar algo siempre negativo. Yo estoy tratando de levantar un problema
Suena crítica, bueno, me da lo mismo que suena crítica, pero es una crítica positiva y constructiva que a la larga es un problema que le tenemos y que nadie se hace cargo. El Ejecutivo también tiene sus herramientas, tiene las lucas para moverse, pueden fiscalizar, no ustedes, pero puede fiscalizar el Ministerio de Obras Públicas y tampoco se está haciendo. Entonces, no es un tema político ni de color político como tal. Estoy diciendo que ni ustedes, ni el gobierno anterior, ni se han preocupado de solucionar un tremendo problema que tenemos como país. Cada vez hay más usuarios en el aeropuerto, e insisto y corrijo la información y no me quiero desviar de lo que estoy diciendo, hay 6 aeropuertos de los muchos aeropuertos que tiene, o sea, hay 6 aeropuertos en Chile, en algunas de las regiones, el resto son aeródromos, incluso el que uso toda la semana, que es el aeropuerto en Concepción, no es aeropuerto, es aeródromo. Pero insisto, tenemos muchos problemas, nadie se hace cargo, a nivel legislativo sí tenemos responsabilidades como tal, pero todo esto pasa por un tema de difusión de la información o entrega de información a quien le corresponda, de fiscalización, que es el problema general de todos los problemas que tenemos en Chile, de todo tipo, y que finalmente todo se pasa en la pelota entre todos y que nadie se hace cargo como tal. Entonces, vuelvo al principio, la palabra crítica, no sé si me parece bien incluso que se ponga acá, porque son comentarios y una realidad de un problema que tenemos vigente día a día y que nadie se hace cargo. Insisto, más allá de los gobiernos de turno, que me parece una tremenda oportunidad que se hicieran cargo, que no lo hacen, y quiero saber un punto también que hubiese sido mucho más lindo que estuviésemos hoy día los 10 senadores acá presentes, porque estamos hablando de un tema demasiado importante y después, en el momento por temas populares, nos llenamos la boca que sí apoyamos la discapacidad, que sí apoyamos los adultos mayores, cosa que en la realidad y en lo práctico no siempre es así. Gracias, presidente. Gracias, senador Sebastián Keitel. La verdad que se me viene a la memoria una frase de un famoso político que dice: las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Es un tema, siempre hay que hacerlo, si no, no evolucionamos. Don Antonio. Sí, no, una respuesta muy corta respecto a los reclamos, y esto también se enlaza un poco con lo que decía el senador Keitel, por su intermedio, señor presidente. No hay claridad en los reclamos de cuál reclamos a quién. Nosotros tenemos alrededor de 27 reclamos, tuvimos el mes pasado, porque llegan por distintos canales y muchas veces se refieren mal al servicio de la aerolínea o de algún servicio público, y esto da cuenta, justo con lo que decía el senador Keitel, de la complejidad del aeropuerto. El aeropuerto es un lugar que tiene un déficit institucional muy grande. No hay una gobernanza que permita coordinar a 12 servicios públicos, hay varios ministerios que interactúan, hay 5.000 funcionarios de instituciones privadas y públicas. Entonces no hay a veces muy bien definida ni dibujada la responsabilidad de cada cual. Nosotros sí nos hacemos cargo de lo que nos corresponde a nosotros como operador, por eso estamos acá y hemos detallado la licitación en la que estamos trabajando, se nos fiscaliza a través del inspector fiscal y como lo dije al inicio, como no está muy definido, porque respondía a un país distinto, quizá al 2012 cuando se elaboraron la base de licitación del aeropuerto, no está definido con la relevancia que tiene el tema. Por lo tanto, cumplimos con esos estándares mínimos que se nos exigen, pero la invitación de revisar la política pública, como lo ha avanzado otros países de referencia, en Europa se ha abordado la necesidad de pagar un impuesto que financie estos temas, porque son temas de costo creciente y que lo aborda la sociedad completa. En Chile no se ha visto de esa forma. Pero nosotros en nuestro ámbito de acción lo estamos abordando dentro de nuestra licitación, cumplimos con lo que se nos pide, incluso más, y estamos proponiendo un sistema que avanza justo hacia ese cumplimiento. Respecto a lo que decía usted, senador, estamos considerando una variedad de sillas de ruedas, sillas bariátricas para personas más grandes, digamos, distinto a las que tenemos hoy día, XL justamente, y estamos mirando también tener esa diversidad también de carros que tienen más capacidad. Lugares de descanso ya están siendo habilitados, en los pasillos de conexión hemos habilitado varios. Por supuesto queremos avanzar en habilitar diversidad de asientos de estos lugares de descanso, y en el tercer piso esa vez se sacaron solamente para limpiar, luego se restituyeron esos asientos, pero por supuesto estamos mirando la necesidad de tener una variedad de los asientos para personas con discapacidad. Adelante, senador Keitel. Gracias, yo sé que estamos en la hora y hoy día estoy súper crítico, pero me gustaría saber, y un poco lo pregunté al inicio, si es que dentro de esta reglamentación para tener esta concesión existen plazos para aplicar cada una de las cosas que se pide. Porque yo creo que, y con todo respeto, suena súper bonito lo que están tratando de hacer, con poco, porque también entendí que
parte de lo que se dijo recién de estos impuestos que podrían ir destinados justamente a la mejora de la aplicación y a cubrir las necesidades que se tiene, porque no lo sé si hay plazo en esa licitación y se quieren tener sillas, suena lindo, se quieren tener carritos de golf, suena súper lindo, se quiere tener ojalá todo el manejo de las cosas para que no dependamos de 5.000 personas y de tantas instituciones, organismos determinados que a la larga todos quieren algo, pero finalmente nadie se hace cargo de. Entonces, mi pregunta, presidente, es eso, si existen plazos establecidos, porque si uno va a fiscalizar en si hay una silla, 2 sillas, quizás no se está cumpliendo con que se pidieron 500, no tengo idea cuáles son los detalles. Entonces es una fiscalización a media, que aparecerán de vez en cuando, a ver si andan circulando un par de sillas, a ver si están haciendo la limpieza, a ver si no sé qué cosa, a ver si están las bancas que usted ha pedido insistentemente y me parece muy importante. Es eso, de pregunta de fondo. ¿Existen los plazos? La pregunta de quién va. Por su intermedio, Adelante. señor presidente. Bueno, hay plazo. La licitación que fue hecha y que resultó en la concesión donde nosotros estamos, tiene previsto en su contrato de concesión la provisión de un servicio de asistencia a pasajeros de movilidad reducida y el plazo para que este servicio tuviera implementado serían 6 meses después del inicio de la explotación de la terminal del aeropuerto. Nosotros empezamos la explotación en octubre de 2015, entonces en abril de 2016 el servicio debería estar implementado y funcionando. Otra cosa es decir si lo que está pedido hace sentido. Nosotros respondimos y implementamos el servicio en 2016, volviendo un poco a lo que mencionaba Manuel, el servicio de lo que estaba pedido hacía sentido para un aeropuerto que funcionaba solamente en el terminal antiguo y para una cantidad de pasajeros muy baja y con un número de PMRs muy bajo. Después hubo algo que realmente mascaró el problema que fue el COVID, porque en el COVID no hubo pasajeros y por lo tanto pasamos 2 años todos contentos porque no había problema, porque no había pasajeros. Con el retorno del tráfico y con el crecimiento que ocurrió, se tornaron evidentes las falencias del servicio que nosotros habíamos desarrollado y que habíamos implementado. Y por eso nosotros tuvimos la iniciativa de proponer un cambio muy significativo en el servicio. En eso estamos. El tema financiero no es un tema que se pueda descartar. Esto es un servicio gratuito en su esencia. La concesión no es una concesión que esté en una situación financiera desahogada, y entonces hubo que tener cuidado y por lo tanto cuando miramos a la situación que tendríamos que mejorar el servicio, y eso era un cambio muy significativo, con inversiones muy significativas, nosotros tuvimos que adecuarlo a lo alcance que nos estaba pedido en términos de contrato de concesión. Se me preguntan, porque se mencionó lo carrito de golf, no es pedido. O sea, es una iniciativa nuestra porque nos hace sentido con el recorrido tener. La cantidad de sillas no es pedido. El único parámetro que es pedido en todo el contrato de concesión relativamente al servicio es que la asistencia se tiene que iniciar a los 5 minutos que el pasajero se presente, se tiene previo aviso, a los 25 minutos se pide el servicio en el aeropuerto. Solo mencionar porque total razón, y por eso nosotros estamos trabajando en eso y a nosotros nos parece absolutamente increíble y lo hemos cambiado y eso está aceptado y va a vigorar. En la llegada de los pasajeros, o sea, en los vuelos que llegan, es imposible que el pasajero sepa dónde va, porque somos nosotros que asignamos la puerta de embarque donde va a desembarcar. El pasajero no puede saber. Entonces, no hace sentido que él me pueda pedir una asistencia en una determinada ubicación que él no sabe, ni siquiera nosotros sabemos con la anticipación que es necesario.
Por eso nosotros hemos cambiado y nos parece que va a mejorar mucho en la llegada, que la línea aérea nos pueda avisar en el momento que sale el avión de origen, por ejemplo de Concepción. Cuando el avión despega de Concepción, la línea aérea nos avisa: estamos transportando 4 personas que necesitan asistencia. Y nosotros quedamos avisados y tenemos que estar respondiendo. Pero es la única manera, porque si no, es a la llegada que nosotros vamos a ver y eso va a tener un tiempo de espera. Es que, Adelante, senador. gracias. Es que no es la única manera, ese es mi punto. Porque cuando viene el avión, o cuando sale, 4 personas, bajo su ejemplo, van a decir: necesito asistencia cuando llegue, ¿no es cierto? Pero no saben dónde van a llegar. Y el avión tampoco sabe dónde va a llegar porque le asignan la puerta según esos 47 minutos de viaje, que es lo que se demora de Concepción. Entonces, cuando se baja, y fue lo que le pasó a don Francisco, se baja y ve que la puerta de salida está a kilómetros, ni siquiera a metros. Entonces, ¿cómo va a saber esa persona? Y obviamente va a tener que esperar o adentro del avión, porque sigue siendo responsabilidad de la línea aérea, pisa, sale de la manga y pasa a ser responsabilidad de ustedes. Entonces ese es mi punto. Y lo segundo, presidente, en relación a lo que recién nos comentaban, me parece que todo lo que se está haciendo hoy día es por iniciativa propia de la concesión y no porque exista un reglamento, una ley, existe una ley marco, pero hay una reglamentación que es absurdo, que en 10 años, desde que se tiene el manejo del aeropuerto, e insisto, ahí valoro que estén ustedes trabajando hoy día, que los carritos de golf los quieran poner ustedes para entregar un mejor servicio. Ahí también me quedo. Yo creo que nada de esto es gratuito. Nosotros estamos pagando impuestos y debiéramos tener ese derecho como tal. Entonces, lo que ustedes ofrecen hoy día, perdonen que me refiera directamente al invitado, no es gratuito. Nosotros pagamos por ese servicio. Entonces, yo ahí discrepo en ese sentido. Entonces, presidente, yo insisto, estamos avanzando y me gustaría, usted puede darse término como presidente de la comisión. Después del día de hoy, que ya cumplimos el horario, ¿cómo seguimos con esta discusión? Porque creo que es importante que no quede hoy día solamente acá. Yo sé que la palabra en este momento la tenía el invitado. Lo interrumpí porque me parece que, que se diga que hay, no sé, insisto, yo creo que no estamos de acuerdo y aquí se está tratando de decir casi que están actuando por beneficencia y no es así. Y creo que hay obligaciones que hay que hacer, cumplir. Creo que no podemos seguir funcionando en que nadie se haga cargo de las cosas y que a la larga yo creo que ustedes tienen una obligación gigantesca, nosotros también, los diferentes organismos del Estado, del gobierno también, pero esto no está avanzando, presidente. Entonces, insisto, no quiero que nos quedemos solamente en esta conversación de hoy, tenemos que seguir avanzando. Invite a las personas que cubre, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, que por lo que veo tiene una gran responsabilidad sobre esto y que no están cumpliendo y por eso estamos con el tremendo problema que estamos. Bueno, la idea de esta comisión es exactamente esto, ver todos los problemas que aparecen y cómo lo vamos a ir mejorando. Yo creo que falta en la licitación definir, en el caso del aeropuerto, bien lo que se pide y lo que se quiere que esté, digamos. Pero también tiene que haber normas y reglas definidas que no necesariamente tiene que ser el contrato, sino que deberían ser ley de la República. Entonces son temas que hay que discutir y esa es la idea de esta. Lamentablemente nos pasó muy rápido el tema, nos quedó de la empresa de transporte del metro, quedaron varios pendientes acá que estaban invitados. Vamos a tener que seguir en una próxima sesión, lo lamentamos mucho, pero se nos fue el tiempo, así que habiéndose cumplido el objeto de la presente, se da por terminada la comisión.